Les voy a platicar un poquito del origen, de la evolución y de la historia. Me voy a ir brincando etapas, pero bueno, más o menos. Primero, entender que la lengua hebrea el hebreo es una lengua semita. Y cuando hablamos de una lengua semita, tiene sus ciertas características que las vamos a ir desglosando a continuación. En la época bíblica, los patriarcas hablaban en un hebreo que no es el mismo hebreo que hablamos hoy, no es el mismo hebreo moderno, es un hebreo más antiguo. Y después empieza a haber una modificación en el tema del idioma del hebreo, se va perdiendo un poco a raíz del exilio de los judíos a Babilonia, y entonces lo que pasa es que recobra una importancia el arameo y va desplazando un poco el hebreo sin obviamente perderlo. Y ahí es donde se empieza a mezclar un poco en nuestras escrituras y en nuestra cultura los dos idiomas. En el primer siglo finalmente se va, digamos, caracterizando la letra del hebreo cuadrado como lo conocemos hoy en día, más o menos. Si hablamos de lenguas semitas, que pueden ser el acadio, el arameo, etcétera, y hay varios, y ahorita vamos a desglosar un poco más, pues tienen sus ciertas características. Por ejemplo, una lengua semita generalmente está compuesta por 3 letras que son consonantes, que son la base de las familias de palabras que componen. Tiene sus pesos, digamos, hay un peso específico o algunas conjugaciones, tiene sus características específicas. Y bueno, entonces vamos a entender de dónde viene esto, ¿no? Hay 3 ramas de lenguas semitas: la oriental, la del sur y la occidental. Y como lo pueden ver, la oriental, que es el acadio, que viene de Babilonia y de Asiria, no de Siria, Asiria; el sur, que es el árabe y el etíope; y la occidental, que es el arameo y cananeo, que de ahí viene el hebreo, que era la zona de Canaán. Aquí les comparto una imagen de un mapa, para los que no dominan el mapa de la zona. Tenemos, como decíamos, la oriental, la del sur y la occidental, que sería la rama de donde se va desarrollando el idioma hebreo. Y bien, aquí tenemos una imagen del lado derecho de la pantalla, viendo de frente, tenemos la letra como la conocemos hoy, en Arial, en una computadora común, que sería el abecedario, 22 letras del abecedario. Y si nosotros nos fijamos en la lista que está del lado izquierdo, tenemos de un lado la letra muy parecida, que es la cuadrada, y al lado el origen de esa letra, que es un origen fenicio, que es la historia original de las letras. Y entonces aquí les comparto, si ustedes buscan en internet hay muchísimas imágenes de ese tipo, que es interesante ver la evolución de la misma letra, de dónde surge y cómo llega de ser un abecedario fenicio, que ahorita platicaré un poco más de él, del lado hasta la derecha, hacia, si nos vamos todo el recorrido, hasta la izquierda, como es la letra hoy en día, como la conocemos. Si nosotros entendemos que los fenicios, que eran, digamos, los que se movían y estaban por la zona del mar Mediterráneo, finalmente lo que hacen es es un alfabeto que lo que hace es que tiene una naturaleza fonética. Si ustedes se ponen a ver, en esa época, estamos hablando del siglo IX, antes de la era común, estamos hablando de una zona, o de lo que conocemos es jeroglíficos, imágenes que representaban ideas, y de repente los fenicios lo que hacen es desarrollar una forma que es fonética, lo cual quiere decir que cada letra representa un sonido, y eso permite desarrollar una forma de nuevo lenguaje.
Eso es muy importante para la evolución de la escritura y de la lengua, porque de esa manera es accesible a cualquier persona y no solamente a la gente muy letrada o la religión no era de la élite. Empieza a ser una forma que cualquier persona pudiera aprenderlo. Y entonces aquí les comparto otra imagen que podría ser pues muy gráfica y muy interesante de ver cómo a raíz de una letra que parece como un toro, ¿no?, que es la cabeza de un toro, de ahí se va evolucionando la letra Aleph en la curva de arriba hasta el Aleph, y abajo como también tiene una influencia en el abecedario, en las letras que no son hebreas, ¿no?, que son todas las que conocen comúnmente de español, etc. Y entonces, si volvemos a entender de dónde salen estas letras y vemos la relación inclusive que tenemos con las letras griegas, latinas, etc., salen de la cabeza de un toro, digamos, que es Aleph, que quiere decir Alp en ese momento, y de ahí sale la letra que representa el sonido. La forma viene a representar el mismo sonido. Y así podemos ir analizando letra por letra. Por ejemplo, donde está el ojo, si ven en la línea 1, 2, 3, 4, 5, la sexta, veremos un ojo que quiere decir Ain, y la letra Ain se deriva de ese ojo y es el mismo sonido del significado de esa palabra. Bueno, entonces entendemos que alrededor del siglo IX en adelante ya empezamos a tener pues muchos movimientos dentro de la historia del pueblo de Israel. Está la construcción del templo, pero después está la destrucción, como mencionamos, hay el exilio, se van a Babilonia, y entonces eso es lo que finalmente nos mueve dentro de la dinámica del idioma, y por lo tanto pues no permanece el idioma tal cual como lo podríamos conocer en la Biblia. Empieza a pasar transformaciones y pues mucha influencia externa. Como un comentario, nada más entender que el nombre de Ivrit, de dónde viene, pues hay varias teorías. Lo que se cree es que Eber, que era un descendiente de Shem, de ahí Shem es el hijo de Noé, de ahí las lenguas semitas, y Eber era uno de los descendientes, que hay varias teorías, como mencioné, que dice que el padre de todos los hijos de Eber, de ahí sale, digamos, el pueblo de Israel. Se habla de que es el pueblo que está del otro lado, Me'ever, la Yardén quiere decir Me'ever, del otro lado del río, y de ahí viene otra vez la palabra Ever, Ivrit. Así que hay varias interpretaciones de dónde sale la palabra Ivrit. Sin embargo, la palabra Ivrit, Ivri, se menciona 34 veces en la Biblia refiriéndose a los hijos de Israel. Cuando dicen, bueno, y este Ivri, pero no como idioma, no aparece Ivrit como lengua. La finalización con taf al final indica que es lengua y no aparece tal cual. Lo que aparece en la Biblia es el idioma Yehudit, que viene de Yehudá, de Judea, de Yehudí, y entonces, o a veces le llaman la lengua de Canaán, de la zona. Y bueno, la primera fuente que vemos realmente que se refieren al idioma Ivrit es en una fuente griega que data del siglo II antes de la era. Se cree que Hazal, que son los sabios en esa época, los sabios del primer siglo, llamaban lengua sagrada a la lengua de la Biblia, y ellos empiezan a referirse al hebreo como Ivrit.
Así que quiere decir que la palabra ivrit no viene de la época bíblica, sino que es posterior. Y entonces, si nosotros vemos la evolución del idioma hebreo en 4 etapas, estamos entendiendo que el primer hebreo era hebreo bíblico, Sfata Mikra. Después tenemos el Lashon Hazal son los sabios, y después tenemos la lengua de la Edad Media, y después tenemos la lengua moderna, que es el hebreo más o menos como lo conocemos hoy. Si ustedes se dan cuenta, ahí empiezan a haber muchos escritos fuera de la Biblia. Supongo que muchos de ustedes conocen lo que es la Mishnah, lo que es el Talmud, lo que es la Gemara, que son los libros que se van escribiendo después de la Biblia para interpretar y para entender los huecos que deja la Biblia, ¿no? Algunas cosas que no son muy claras y hay que explicarlas, y entonces se empiezan a desarrollar estas escrituras, y por lo tanto el hebreo que utilizan no es el mismo hebreo idéntico como el de la Biblia, es diferente. Es un hebreo que está combinado con idiomas, por ejemplo, como ya lo mencionamos, el arameo, que es un idioma que tiene mucha influencia dentro del hebreo, y además, como aquí se menciona, el griego, el árabe, y posteriormente, en una época como la de hoy, inclusive tenemos una influencia de palabras turcas, inglesas y árabes. Muchas, las palabras de maldiciones se usan mucho del árabe. De hecho, también del yiddish. El yiddish es otro idioma que fue metiéndose en lo que es el hebreo moderno de hoy en día. ¿Conocen el yiddish? ¿Sí? ¿Han escuchado del yiddish? El yiddish es un idioma que se fue desarrollando en Europa occidental. Finalmente se escribe en símbolos hebreos, digamos el mismo abecedario, pero su origen es de palabras más que nada alemanas. ¿Perdón? Ladino de los separados. Sí, el ladino también es una lengua que está mezclada con el hebreo, pero no hay tanto referencia en cuanto a la escritura en ladino. En ladino no se escribía tan en hebreo, digamos, con letras en hebreo. Esa es la diferencia. El yiddish sí es un idioma que está desarrollado por las letras hebreas. Y bueno, para nada más tener la certeza de que lo que decimos pues está comprobado, hay referencias arqueológicas de, por ejemplo, este calendario de Gezer, que es una ciudad que finalmente es un calendario que nos muestra que tiene letras hebreas antiguas y que nos permite ver que la gente en esa época usaba calendarios. Y bien, ya lo mencioné, el exilio de Babilonia lo que hace es la influencia del arameo dentro del idioma, y finalmente a lo largo de una época bastante larga, lo que sucede es que el hebreo se va haciendo un hebreo que pertenece a las escrituras sagradas, y el arameo cobra una vida de la vida cotidiana, digamos. La gente en la época del exilio hablaba mucho más arameo y dejaban el hebreo como un lenguaje más como de respeto hacia las escrituras, y eso fue pasando en diferentes épocas. En diferentes épocas el idioma hebreo se vuelve un hebreo de las sagradas escrituras, y van adoptando a los idiomas de la zona, los judíos que van yendo porque hay un exilio y entonces acaban pues, por todo el mundo, como ustedes saben, y van adoptando los idiomas del lugar y van dejando al hebreo como un hebreo de las sagradas escrituras. Sin embargo, en el segundo templo, por ejemplo, se sabe, se percibe, se cree, hay algunas evidencias de que
Ezra, uno de los profetas, de los escribas, perdón, lo que hace es traducir al arameo. Él dice no, que la gente estudie en hebreo y en arameo, no deja de un lado el hebreo porque se va a olvidar finalmente. Y bueno, están los rollos del Mar Muerto, supongo que han escuchado de los rollos que se han encontrado en el Mar Muerto, en la zona del Mar Muerto, por Qumran, que son muy famosas. Tenemos también cada año el honor de tener con nosotros al doctor Rothman, que es uno de los especialistas que ha, digamos, trabajado y ha visto de cerca lo que son y ha investigado estos rollos. Y los rollos es una muestra muy importante de entender que existía el lenguaje del hebreo y que lo utilizaban en la vida cotidiana. Aquí hay un fragmento pequeño, no sé si pueden tratar de rescatar alguna letra, los que sepan hebreo. No está tan fácil, es diferente al hebreo de hoy en día. Ya están reconociendo ahí atrás algunas letras, muy bien. Una shin, una alef, por ahí. Y en la época de la Mishnah, que estamos ya hablando del año 200, pues es una época, también ya lo mencioné, que es una época importante por la cual se desarrolla la Mishnah, se escribe en hebreo y empieza a introducirse el arameo. El Talmud está escrito más en arameo que en hebreo y son libros importantes para lo que es la halajá, las leyes del judaísmo. Las vocales en hebreo son símbolos, aquellos que están aquí en el público y conocen el idioma, son símbolos externos a la letra. Las letras son puras consonantes. Esa es una característica de los idiomas que salieron del fenicio, de las lenguas semitas, que son puras consonantes y que se tiene que agregar símbolos adicionales para poder leerlos correctamente. Y eso fue todo un proceso que duró bastantes siglos y que finalmente quedó como hoy los conocemos. Ahora se los voy a mostrar. Este es un fragmento del lado izquierdo tenemos algo de la Torá, un fragmento de la Torá. La Torá, que es la Biblia, que es la primera parte de la Biblia, es escrita a mano por gente especializada. Y del lado derecho tenemos un fragmento de la Mishnah, que es un libro que está dividido en 6 libros, digamos, Shisha Sidrei Mishnah. Bueno, y nada más entender que en la Edad Media el mundo cambia también, la influencia ya no es del arameo, la influencia es ahora del idioma árabe, que se introduce muy fuerte dentro de la cultura. Se desarrollan grandes rabinos en España y tenemos a Rambam, que es Maimónides, y etcétera, que ellos también tratan de rescatar el hebreo como idioma, no solamente de las escrituras sagradas, sino que para cartas, para comunicación, para revivir el idioma hebreo para que no se quede pues por ahí sin usarse. Perdón, me pasé muy rápido. Tal vez quería solamente mencionar que a finales del siglo XIX pues empieza a haber todo un movimiento con el movimiento sionista para ahora sí de forma intencional rescatar el idioma hebreo, y de ahí empieza un movimiento que ahora se los voy a comentar. Antes de eso, el alfabeto cuadrado, que consta de 22 letras y 5 finales. Hay 5 consonantes que al terminar la palabra se escriben diferente. De ahí, nos gusta complicarnos un poco, entonces no era suficiente el cuadrado, el abecedario cuadrado, y entonces empiezan a usar un abecedario que es el redondo. Son letras
que, digamos, si uno escribe rápido los cuadrados, sale algo parecido a esas letras. Quiere decir que hoy en día, si uno quiere aprender hebreo, va a aprender el abecedario cuadrado para leer y el redondo para escribir. Son dos abecedarios. Se puede, les digo, nosotros lo hemos hecho, tenemos alumnos que aprenden en 6 meses, aprenden a leer y escribir sin ningún problema, inclusive sin palabras básicas en el idioma. Bien, aquí está, digamos, el abecedario, de un lado el cuadrado y del otro lado el redondo, ¿no? Que se llama, como manuscrita, diría la traducción, digamos. ¿Le ven el parecido? Hay algunas letras que a veces digo, no sé cómo llegaron a escribir rápido así, pero hay otras que sí son muy parecidas. Bien, esas son las vocales que habíamos mencionado. Las vocales son signos que vienen abajo de la letra, generalmente abajo o en medio o arriba, pero estos signos que se ven aquí, digamos, no son de ese tamaño, no son como tamaño de la letra, sino que son adicionales a las letras. Y hoy en día lo que hacemos para enseñar hebreo moderno es que enseñamos las vocales solamente para poder identificar las palabras y después se quitan, porque si ustedes tienen la fortuna y puedan visitar Israel y uno va en la calle, ningún letrero tiene las vocales, se escriben puras consonantes, que por ello nosotros procuramos no dejar que los alumnos de idioma hebreo se vuelvan dependientes de las vocales, porque si no, no podrían leer ningún letrero o ninguna, digamos, artículo que se escribe en el idioma moderno. Y hoy en día, antes de hoy en día, digamos en el siglo XIX, empieza este movimiento que les platicaba para conservar y rescatar el idioma hebreo. Eliezer Ben Yehuda es el que se conoce como el que revive el idioma. A él se lo adjudican, sin embargo no fue el único que revive el idioma. ¿Cómo revive el idioma? ¿Cómo se les ocurre que se puede revivir un idioma? Pues rescatar las palabras antiguas, rescatar el idioma de la Biblia y de ahí seguir inventando palabras que eran necesarias porque no existían en ese momento. Entonces Eliezer Ben Yehuda, que esa es su imagen, finalmente él renovó 220 palabras del idioma que hoy conocemos, y Bialik, que fue un escritor muy importante también que escribía en hebreo y en yiddish, él renovó 300 palabras. Quiere decir que no solamente Eliezer Ben Yehuda es el único que lo hizo, hay muchos, digamos, gente que estaba en el Parlamento de Israel, gente que eran escritores, que inventaban palabras, así de fácil, así sencillamente decir, se inventaban las palabras para poder ampliar el idioma que no existía. Lo que quiero nada más comentar de aquí es que bueno, el idioma moderno, como les puse, como ven arriba el Coca-Cola en hebreo, hay un hecho muy interesante en el año 1913. Ustedes no sé qué tanto conozcan de la historia de la formación del Estado de Israel o de la historia del pueblo de Israel, pero bueno, a principios del siglo, en los principios de 1900, llegan judíos a Israel a habitarlo, y se tiene que tomar una decisión. Todavía no hay un Estado formal, el Estado es a partir de 1948, y se tiene que decidir cómo se le va a educar a los alumnos, cómo se va a hablar en las universidades, en las escuelas que se están iniciando. Y hay algo que se llama la guerra de los idiomas,
¿Por qué? Porque algunas personas creían que el idioma que tenía que ser fuerte en ese momento era el probablemente, pero no, porque el Yiddish no se relacionaba con la parte de la ilustración y de la parte moderna y de avance. Entonces el idioma que en ese momento se identificaba con lo avanzado era el alemán. Entonces querían que se hable alemán en el Technion, por ejemplo, que fue una de las primeras casas de estudio superior importantes, y bueno, hay toda una discusión y después gana el hebreo, que se vuelve el idioma oficial en todas las casas de estudio, inclusive en los pequeños colegios que se van formando de manera muy informal, empiezan a introducir el hebreo como un idioma, y ustedes se pueden imaginar lo difícil que era gente que venía de todo el mundo, de hablar cualquier idioma del mundo, y tratar de que los una un solo idioma, que es el hebreo. Con mucho orgullo y con mucho deseo, pues lo fueron logrando. Bien, después se transforma en el idioma que es el idioma oficial de Israel. Aquí les traje un poco de probada de cómo se ven pues el hebreo en una vida cotidiana, en todos los productos, en todo lo que sería catálogos. La vida en Israel se maneja en hebreo. Es verdad que hay una gran influencia americana de palabras en inglés, un montón. A veces me cuesta trabajo, nosotros buscamos materiales auténticos, que llamamos auténticos, que son traídos de gente israelí que escribió para israelíes, y con esos materiales auténticos enseñamos el idioma, porque no creemos en que el idioma se puede enseñar con material que está manipulado y que no se usa, sino que tiene que conocer cómo se usa verdaderamente. Entonces, los materiales auténticos que traemos muchas veces traen demasiadas palabras en inglés y nos cuesta trabajo elegirlas. Y sí, por eso lo comento, porque hay una gran influencia del idioma inglés, inclusive en México. Para nosotros también hay muchos conceptos que manejamos en inglés. Y les quería compartir un poco estas características del idioma hebreo, que es muy interesante, que es un idioma que no solamente implica palabras, sino que tiene trasfondo de la gente que eligió las palabras y desarrolló el idioma. Tiene una lógica, no fue un invento de, bueno, pues vamos a ver cómo suena, o no sé qué habrá podido pasar. Simplemente hay una idea atrás. La palabra Achrayut, que es la primera palabra del lado derecho, se lee de derecho a izquierdo, para los que no saben. Achrayut es responsabilidad. Y la raíz, que son las primeras tres letras, en este caso son las primeras tres letras, la raíz Ajer es prójimo, es el otro. Está muy bonito cómo la responsabilidad se relaciona con lo que puedo hacer yo con los demás. Así que es un idioma que tiene muchos valores también en la lógica de cómo fue concebido. La palabra Shalom, que es la segunda, que supongo que la mayoría sabe lo que quiere decir, que Shalom puede ser paz, puede ser hola, puede ser adiós. Tiene tres letras que son las azules del lado izquierdo, Shin Lamed Mem, que en realidad quiere decir Shalem, que es entero, completo. Pueden ver la relación entre paz y lo completo, la integridad, lo entero. Y la tercera palabra que elegí, que es la de Haver, que es amigo, compañero, tiene que ver con la unión, con la conexión con las demás personas. Así que hay que entender que el idioma hebreo, siendo un idioma semita, que lo mencioné al principio, es un idioma que se desarrolla alrededor de una raíz de tres letras,
y todas las demás palabras se relacionan entre sí. Por ejemplo, si ustedes en español dicen carta y dicen escribir, no hay ninguna relación. Yo, que aprendí el español como segunda lengua, no encontré la relación entre carta y escribir. Sin embargo, si ustedes aprenden hebreo y yo les digo que carta se llama michtav y escribir kotev viene de la misma raíz, ahí hay una relación, y es más fácil probablemente recordar la relación que tiene entre escribir y una carta. Así que bueno, ahí abajo hay dos ejemplos de una raíz con las palabras que le siguen, que todas vienen de esa raíz. Entonces, digamos, Gimel Dalet Lamed, Gadal, Gadalti es crecí, Egdal, voy a crecer, Migdal es torre y viene de la misma raíz. Pueden entender la relación, ¿no? Con una torre alta. Gadol, grande. Y Gdula, no solamente Gdola, sino Gdula es grandeza, muchas gracias. Perfecto. Y la segunda, que es Ktivá, escritura, Michtav, como dije, es carta, Achtavá es cuando uno le dicta un dictado a otro, y Kotvim es escribir. Quiere decir que si aprenden el hebreo, hay toda una familia que le va a hacer un poquito más fácil la relación entre las palabras. Traje la palabra aleluya, que yo creo que todo el mundo literal la conoce, y solamente comentar que viene de la palabra aleluya en hebreo, que es halel. Halel es alabar, aleluya. Yud Hei, que es parte del nombre de Dios, que no escribimos tal cual, ustedes saben, el precepto que no debemos escribir el nombre completo, y entonces es una exclamación que se usa mucho en el cristianismo, en el judaísmo, inclusive también en el islam, me parece, aleluya, que viene de la palabra alabar a Dios. Otro tema interesante dentro del hebreo es el valor que tienen las letras, lo que llamamos gimatria, que si ven aquí les traje la tabla, que el Aleph, que es la primera letra, es 1, Bet es 2, Gimel 3, etcétera, hasta llegar a 900. El calendario judío, el año judío, si lo vemos en letras, o sea, la gente que utiliza el calendario judío no lo utiliza en números, lo utiliza en letras en realidad. Y entonces vemos Hei, que viene a simbolizar los 5000, porque Hei es 5, entonces bueno, simboliza 5000. Taf Shin, que sería Taf, ¿cuánto? 400. Taf son 400 y Shin son 300 y suman 700, y por eso son 5700, y la Pei, que representa 80. Este año tenemos un fenómeno muy interesante. ¿Por qué? Porque la Pei, que es 80, si ustedes ven la Fei Sofit, son 800. Sin embargo, como está al final de la palabra, se convierte en otra letra. Como les mencionaba, habían 5 letras que cambian cuando están al final de la palabra. Entonces, este año que estamos iniciando ya pronto, en unos días, será Tafshin, Hei, Tafshin, Pei o Fei Sofit, que son las dos opciones, que lo que pidió la Academia de Lengua es que se utilice la Fei Sofit, aunque si ustedes tratan de convertir no les van a salir los números, pero bueno, así somos de complicados. Bien, entonces hablando de la Academia de la Lengua Hebrea, es muy importante. ¿Por qué creen? Yo supongo que en cualquier lengua, en cualquier país es importante, pero en el hebreo es muy importante la Academia de Lengua Hebrea, porque ese es el escudo de ellos, porque el hebreo es dinámico, y como lo hemos mencionado,
el hebreo ha tenido que renovarse. El hebreo tiene muchos conceptos y palabras que no existen, que hay que renovar y hay que inventar. Una de las maneras en que en Israel se maneja el idioma hebreo es que en la academia cada tanto saca una lista de palabras nuevas y las van probando. Se pide que en la radio, que en la televisión se hable con un idioma elevado, que utilicen las palabras hebreas, que no utilicen palabras que son extranjeras, que son del inglés, y de esa manera van introduciendo nuevas palabras en hebreo. No les voy a decir que todas se quedan, muchas palabras no las usan, a los jóvenes no les gusta y siguen utilizando las otras, pero finalmente el hebreo es un idioma dinámico que se sigue generando, y por eso, por ejemplo, aquí les traje que está todo en hebreo, pero yo les voy a ayudar. Por ahí hay gente que sabe hebreo, también nos puede ayudar. Shaming, que es una palabra, ¿no?, que se usa mucho pues en nuestra cultura, desafortunadamente, hacer quedar mal a una persona. Bueno, pues tiene una palabra en hebreo que la tienen que usar preferentemente, que es biyush, milevayesh. Otras, por ejemplo, low cost, tisash low cost, ¿no? Es muy común que en el idioma moderno digan, sí, conseguí un viaje de low cost. Y entonces vienen los especialistas y dicen, no, hay una palabra especial en hebreo para low cost, ¿por qué no la usan? Y así, etcétera. Cápsula de café, cápsula, kmusa es cápsula, etcétera. Son palabras que inclusive los israelíes probablemente que no los conozcan porque no los usan, pero ahí está el arte que tiene un país y un pueblo que quiere que el idioma siga vivo y que siga realmente, que no se desaparezca. Ustedes saben que hay muchos idiomas, muchas lenguas que fueron desapareciendo. Sin embargo, el hebreo, con una intención de renovar y de tener el dinamismo, pues aquí está y aquí sigue. Bien, básicamente eso es lo que quiero compartir con ustedes el día de hoy.